dice mi padre, el sentido común es el menos común de los sentidos. La denominada chaqueta mental se puede llegar a un momento en que tienes que ser fiel a ti mismo y es lo único que hay. Los padres, como humanos mortales clase cubeta. Esto es Ligera de Equipaje. El siguiente capítulo es un capítulo informativo. El abuso de cualquier sustancia o cualquier decisión que tomen como humanos pensantes con zapatitos de gente grande es responsabilidad de quien escuche y practique estas cosas. Jamás sería sugerencia de Ligera de Equipaje. Después de esta amable recomendación, les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje, en Instagram, en Facebook, Ligera de Equipaje. Y si son Patreons, están escuchando esto a los pocos segundos de haber acabado el otro podcast. Si no son Patreons, siempre pueden apoyar este podcast a través de la página que es www.patreon.com. Ahí buscan Ligera de Equipaje. Y es una forma muy sencilla de dar un aporte mensual donde apoyan este proyecto, donde apoyan que tengamos casita donde guardar estas casi 100 horas de información y pueden también tener ciertas interacciones mucho más directas con este podcast. Y bueno, comenzamos por no el principio, pero vamos a comenzar. No hay nada nuevo bajo el sol. Hablamos de cosas tan sencillas y que teníamos tan a la mano. Y en México tenemos las abuelitas que tenían unas cosas que se llamaban chiqueadores, que eran unas plantitas que ponían con quien se que menjurje o brebaje y se ponían en las sienes y te quitaban el dolor de cabeza, lo mareado, bla. Todo esto tiene un inicio, todo esto tiene cierta lógica y cierta investigación. Y vamos a hablar de cómo algunas de las drogas principales comienzan siendo una solución y acaban prohibidas. El cannabis estaba cultivado desde los inicios de las poblaciones. Al igual, por ejemplo, que las hojas de coca, que los peruanos ahorita hacen tés, hacen pomadas, hacen tantas cosas porque es una cosa, hablábamos en el capítulo anterior, que ellos tienen ahí que se da, que no necesitan ni ponerle atención y pueden usarlo en su día a día. Y esto se empieza a usar como una medicación, vamos a decirlo así, cuando William Brooke, profesor del Colegio Médico de Calcuta, lo estudia y lo empieza a usar como anticonvulsivo. En 1842 se junta con el farmacéutico Peter Squire y producen el primer extracto comercial del cannabis llamado Squire Extract. 1842. Era de uso común, todo mundo podía adquirirlo porque comienzan a comercializarlo. Fíjense cómo la vida es cíclica y cómo algo que hacía tanto bien y era tan común, de repente entra en momentos históricos como las restricciones. Importante después las legalizaciones y cómo todo sigue siendo un círculo. En 1890, Russell Reynolds era el médico personal de la reina Victoria, publica sobre sus 30 años de experiencia clínica con el hashish. Decía que curaba el insomnio, las neuralgias o dolores de cabeza, jaquecas, epilepsia. Francamente decía que curaba absolutamente todo. Ahora, con esta legalización en México del cannabis y con este uso medicinal y bla, hay una cosa importante que se está haciendo. Se está dividiendo en moléculas, vamos a decirlo así, y a través del trabajo de los químicos, que es una gran labor. En este caso tenemos el THC, que es el delta-tetrahidrocannabinol, que es el agente psicoactivo, el alucinógeno, el que sí nos viaja, por decirlo así. Y ahora se está usando, y en México ya se usaba en muchos lugares, en Canadá fue legal desde el 2005, el cannabidol, que es el que tiene los beneficios medicinales y no el efecto que te da para arriba o te pone a alucinar. Si se fijan, es lo mismo. Son cosas diferentes, son esta medicina en un caso y esta droga recreativa en otro, que son los componentes de una sola cosa. Si recordamos un poco el capítulo anterior,
hay que entender que no todo es bueno ni es malo, sino que es relativo. Y estas dos que les estoy diciendo es uno de los 150 cannabinoides que se conocen y que se están experimentando. Entonces, hay mucho todavía que descubrir. Después de esta pausa compensatoria, en 1932 se elimina de la farmacopea británica y comienza a ser de uso lúdico. Dejó más venderlo para que la gente lo pasara bien y menos como un medicamento. Entonces, ¿qué se hace? Se vende como la gente lo quería. Y ese es solo el caso del cannabis. Vamos increciendo. Ustedes todos son conscientes de quién es Sigmund Freud, así que no me voy a meter mucho en su historia, pero vamos a hablar también de la depresión, de Freud y de la cocaína. Y sí, también son los inicios de la Coca-Cola. La cocaína es un alcaloide derivado de la planta de la coca, la misma que les dije al principio, que usan los peruanos para arrancarla y masticarla, y con eso se quitan el hambre, atontan el hambre, porque la verdad es que hay mucha pobreza extrema. Entonces, cuando tú vas caminando, literal esto nos pasó en el cerro rodeado de nadie, y te encuentra alguna persona peruana, te pregunta si no trae hojas de coca para poderlas masticar y obviamente si ellos tienen te comparten y sería al revés lo esperado. Sí, es la misma planta de coca. En 1859, Albert Niemann la aísla como tal, era un químico, aísla la sustancia de las hojas de coca para dejarla pues como solita, por decirlo así. En 1882, fíjense si es suficiente tiempo después y cómo se necesita el conocimiento de alguien sumado al de alguien más para tener un producto. En 1882 se comercializa como medicamento en Estados Unidos, principalmente para tratar la gota y el dolor de dientes en los niños. Y estamos hablando de la misma cocaína que hoy está tan prohibida y tan satanizada porque, hablábamos también, es una droga con alto grado de adicción. Sí, si el niño le estaba saliendo la muelita, le daban extracto de cocaína. Sí, sí pasó y sí se llegó a vender. Freud, como verdadero padre y promotor de esta misma, porque se decía que de ahí sale toda su inspiración y toda su línea de investigación, la usó como propiedades farmacéuticas. En 1884 comienza el uso como tratamiento en ciertas enfermedades mentales sin tener antecedentes, literal, con prueba y error, porque alguien se tenía que aventar, alguien se tenía que echar ese tiro y no hay que juzgar porque en algún lado se tenía que comenzar. Entonces me imagino a Sigmund sentado en su silla y el diván al lado, decir, dele 1 gramo a ver qué pasa, dele 2, a chinga si fue mucho de diferencia, dele 1,5. Eso seguro que sí pasó. Otra cosa que hizo Sigmund Freud fue probarla en sí mismo y notó mejoría en su depresión, en su capacidad de trabajo, en su concentración. Si bien era alguien muy brillante, decían que tenía tantas ideas que le costaba concentrarse y le dio mayor seguridad en sí mismo. ¿Es el mismo Freud del que estamos hablando que tenemos en la mente? Sí, claro, pero también era un mortal clase cubeta. Qué lógico que lo pruebes en ti mismo para entender qué efectos pueda tener en otra persona y más con los estudios que él tenía. Él notó que la lengua y los labios se quedaban, pues sí, se insensibilizaban un poco y así nace como cura de la gingivitis y el dolor de la mucosa bucal. Interesante. Este sirve para tal cosa. Ah, es el mejor para esto, porque estamos descubriendo así aquí sí estaban, pues sí, desvelando el hilo negro y decir, oye, esto no lo tenemos con algún otro medicamento o droga, que ya vimos en el capítulo pasado la diferencia. Y entonces por eso eran como, sirve perfecto, ponlo a circular ahorita y dénselo a quien sea. Freud afirmaba que no producía hábito ni tenía efectos secundarios.
Estamos hablando aquí de la cocaína. No es una plantita de coca que te echas así, nada más masticas y listo. Fíjense qué interesante. Freud cambia de idea con la muerte de su amigo y colega Ernest Fleischl, cuando, según sus recomendaciones y según cómo usaba, se nos peló en un viaje. Y tan se pelea Freud con este estudio y con el uso de la cocaína y con todo lo que había dicho, que para ahí su investigación y tenía 5 artículos extensísimos de su uso y de cómo ayudaba tanto psicológicamente como con ciertos padecimientos, que los quita de sus obras completas. Fíjense cómo algo tan personal se convirtió en su peor enemigo. Y repetimos, no hay nada bueno ni malo, son las líneas como se vean, como se investiguen. También fue recomendada a el oftalmólogo por parte del mismo Freud, Karl Kohler, el uso de esto tópico, es decir, echado en gotita en forma de colirio. Y es así como nace la anestesia local. Le debemos mucho a las drogas, le debemos mucho a la gente que experimentó con los mismos y con sus mejores amigos para tener las cosas que tenemos hoy y para tener los avances. Fíjense cómo no todas las drogas son malas, sí el exceso, pero eso ya es cosa personal y de cada humano y no de la droga per se. Angelo Mariani elabora una cosa que le denominaba el vino Mariani como elixir milagroso. Tenía, según él, propiedades energizantes y vigorizantes. Pues claro, tiene cocaína, ya, si no. Y en 1893 recibe una condecoración del Papa León, fíjense nomás, la Iglesia Católica siempre ganando como siempre, del Papa León VIII por mérito en pro de la humanidad, por haber inventado su vino que tenía un poco de cocaína y obviamente te lo tomabas y te sentías bien. En 1885, antes de esto, para que vean que hay como 2 líneas, no hay como una sola, John Stight Pemberton hace una cosa que se llamaba The French Wine Coca. En 1886 se crea un tónico y estimulante nervioso llamado Coca-Cola, que antes se vendía como remedio del dolor de cabeza, pero también estimulante. No era la bebida que tomamos ahorita por gusto, sino que sí también buscaban que tuviera algún remedio médico, vamos a decirlo así. Era una bebida medicinal, intelectual y para el temperamento. Fíjense qué interesante toda esta información. Pero es hasta 1903 que la Coca-Cola todavía tenía un alto porcentaje de cocaína. 1903 es más o menos cuando nació mi abuelo, eso es muy contemporáneo. Actualmente la compañía niega que su bebida tenga cocaína como tal o un porcentaje de cocaína y más bien dicen que la sustituyeron con cafeína y con hojas de coca descocainizadas. Esto solamente como aroma. Seguro habrá estudios y gente que diga si tiene o no cocaína la Coca-Cola, pero no creo que sea casual que el sabor y que la sensación que da, a ti se te pueda antojar un refresco. Pero el momento en que se te antoja una Coca-Cola, es una Coca-Cola, no hay nada más. Es interesante también conocer el efecto de esta bebida no tan espirituosa. Y eso solo es la historia de la cocaína. Por su lado, la heroína nace tratando de mejorar el perfil de la seguridad de la morfina. Es una droga menos grave que otra y así nace. Creada, obviamente, desde la morfina, y la morfina es un producto de la amapola, que aún es ilegal tenerla y sembrarla y tenerla aunque sea pa' bonita, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Esta plantita, de ahí se extrae el opio y obviamente todos los opioides vienen de ahí. Se consume desde el 3400 antes
de Cristo. Es bastante longeva, vamos a decir, esta droga. Cuando la empiezan a usar como uso medicinal a la heroína, decían que disminuía la presión arterial, la frecuencia respiratoria, pues obvio, si estás hasta acá, respiras más tranquilo. Calmaba la tos y facilitaba el sueño. Hubo un jarabe de Bayer de heroína en 1895 y su producción fue industrializada. Y las imágenes que pueden ver en cualquier red social que me sigan, están unos niñitos ahí, o sea, cualquiera podía tomarla. Decían que era una droga heroica, por eso se llama heroína, porque hacía tanto bien y tenía tantos beneficios que por eso era una droga heroica. Y repito y hago la misma acotación, no es la droga, es el uso y el abuso lo que la hace buena o mala. Seguro ya se demostró que hay unas formas menos agresivas o con otras sustancias de mejorar la tos y facilitar el sueño y mejorar la presión arterial, pero fíjense cómo necesitábamos todo esto para llegar y no es que esté en contra o a favor, es simplemente que trato de ser lo más objetiva posible para que entendamos de dónde surge esto. Las anfetaminas empiezan como remedio para la congestión nasal. En 1887, el químico japonés Nagayoshi Nagai comienza la comercialización para uso inhalatorio. O sea, comprabas tus anfetaminas, de hecho, eran unos doblecitos de papel, vamos a decirlo así, donde venía el polvito. Entonces agarrabas, abrías y listo. ¿Se fijaron que estoy congestionada? En 1960, 2.5% de las prescripciones contenían anfetaminas. Y ahora que es tan mal visto y tan grave, y de hecho las anfetaminas me parece que son del top 2 o 3 en Estados Unidos de abuso de drogas y de muerte de esto, fíjense que usadas eran. Se usaban también para anoréxicos contra la obesidad, para la epilepsia, para la esquizofrenia, para la depresión, para el colon irritable, para la esclerosis múltiple. Siento que todas las drogas, en el momento, en sus inicios, querían como aplicarlas a todo. ¿A qué me refiero con esto? A que descubrían algo y veía que tenía 1 o 2 beneficios en ciertas cosas y como que querían que fuera la solución universal, como la panacea, para dárselo a la gente que sufría de depresión. Si funcionaba, se iba con la gente que tenía obesidad. Si algo funcionaba, se iban con la gente que tenía ta. Todo esto es bien importante entenderlo porque no es nada más que quisieran meterle una droga al mundo, sino que querían dar como esta solución universal y siento que en todo lo que les he leído y en más que investigué, era como la forma. Y era antes de que aparecieran los estudios secundarios. ¿Verdad, amigo Freud? Y fíjense un dato importante. En Estados Unidos hay más muertes por exceso de analgésicos, o sea, por una sobredosis de analgésicos, que por heroína y cocaína juntas. Unas son legales y son de uso cotidiano y las otras ilegales. Entonces, perspectivas. El éxtasis, que es otra de las drogas de las que vamos a hablar, es la primer llamada droga de diseño, que es la que en el capítulo anterior estábamos hablando, que era la quinta droga más consumida en el mundo y también es MDMA, así se conoce también. Pues esta primer llamada droga de diseño fue sintetizada en 1914 como agente anoréxico por la farmacéutica alemana Merck. No se comercializó como tal porque ya no se dio el seguimiento, pero en 1950 y en los 60 se utilizó con fines de investigación por la Armada norteamericana. Se trataban, o los tratamientos donde la aplicaban, eran para el estrés postraumático por la gente que tenía, por ejemplo, los veteranos de guerra. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso también?
y de verdad empezó a tener ciertos resultados donde, si bien no olvidaban lo que les había pasado, tenían cierta reconciliación con eso. En 1970 se usaba como agente facilitador para la comunicación. Ellos le llaman, muy elegantemente, agente entactógeno. Esto entre el paciente y el psicoterapeuta. Es decir, se les daba una poquita, por decir así, y surgía más la comunicación. Llegaban o sacaban recuerdos que estaban muy guardados o que eran muy traumáticos para ellos. Había esta forma de quitar esas barreras por pena, por vergüenza, por dolor, y para eso lo empezaron a usar también. Y vamos hablando de la gente de a pie, de la gente mortales, clase cubeta, que andamos por la vida. ¿Cuáles son otras drogas que están a nuestro alcance, que están en nuestro uso cotidiano y a veces no las consideramos así, entonces juzgamos lo que no conocemos y lo que no usamos? El alcohol. El alcohol, que empezó como un fermento de cebada o de miel, ya lo hablábamos históricamente, es la droga legal más consumida en el mundo, con fines recreativos. Con eso decimos que ya está bien. Si llegaras a una boda y te dijeran, pase usted, aquí hay nicotina, hay alcohol y hay éxtasis, elija usted. ¿Por qué vemos unas cosas mal y la otra bien? Quizá por costumbre. Y ahí les va, el alcohol mata al 4% de la gente en el mundo. Pareciera que no es tan grave, pero estamos hablando de 2.5 millones de personas al año. Entonces, es una droga que tenemos tan al alcance y está socialmente bien vista que luego no le tomamos mucha repercusión. Otra importante, el tabaco. Se fue descubierto en México y en Sudamérica, a ver, en esta zona de por acá, y los nativos la usaban como fármaco y para sus rituales, para sus tendencias religiosas. En 1881 se tiene a bien industrializar y la nicotina, que es la sustancia que tiene el tabaco, lo que se fuma, pues, dicen que cuando fumas y tienes el filtro es lo amarillito que queda ahí. No sé, nunca he fumado, no he sido fumadora, pero ustedes sáquenme de la duda y tienen mis redes sociales para decirme si sí o si no. La nicotina incrementa el nivel de alerta, de relajación y de calma. Es una sensación, y se estudia, de las más fuertes de recompensa en el cerebro. Dicen que por eso cuesta tanto dejar el cigarro, porque es esa sensación que ya estás esperando en el siguiente cigarro cuando estás acabando una, en esta recompensa. Y fíjense qué simple pareciera, pero seguro ustedes conocen gente que lleva toda su vida luchando contra esa adicción. Antes, para nosotros, para la generación de mi edad, veíamos películas, veíamos que estaban, sobre todo en los 60s, en los 50s, la gente en las oficinas fumando, en los hospitales, la gente embarazada. Después pasó a las embarazadas no. Ahorita estamos en un momento histórico donde ya hay lugares, restaurantes y lugares así, que crean un lugar especial con extractores, si es que están adentro, y con tal y con vidrios, para que la gente pueda fumar adentro. ¿Cómo ha cambiado este tipo de cosas? Dice mucha gente que pudiera ser pretexto, pero tengo fuentes confiables que dicen que no, que es excelente para que te ayude a ir al baño. Yo digo que si es como medio que piensas que te ayuda, entonces te fumas un cigarro, entonces todo funciona, pero bueno. Y dato curioso e inútil también, 3 modelos de Marlboro, de estos compadres guapos que iban encima de su caballo y que eran pues sí, los tejanos como por excelencia, 3 modelos de Marlboro murieron por cáncer de pulmón. Seguro hubo más, pero fíjense cómo es importante. Y voy a acabar con mi droga favorita, la mía y de muchos. Seguro tú la tienes enfrente y estás tomándote un gran sorbo. La cafeína. Es la droga legal favorita, la más vendida y la que no tiene restricciones como el tabaco.
Si bien su consumo como tanto no genera problemas, vamos a decir así, de índole social, porque tú puedes fumar y alguien decirte es que odio el cigarro porque tienes un cigarro, pero nadie te va a juzgar por echarte 16 tazas de café al día. Fíjense cómo volvemos a lo mismo. Las cosas son desde el cristal del que se miran. Se encuentra en tés, en cafés, en bebidas carbonatadas, te da una alerta, te ayuda con la concentración, te pone activo y te pone hasta cierto punto ansioso, pero nos concentra y nos acelera a la vez y eso nos encanta. Y esta se tiene conocimiento que en el siglo XV la primer plantación estuvo en Yemen. Hablamos de una cuestión de perspectiva. No hay nada bueno ni nada malo, todo es relativo. Hablamos del uso medicinal del cannabis. Hablamos de que trata el glaucoma, la presión, la artritis, de que de verdad puede ser ahora con la legalización estamos entendiendo un poco más, de que puede ser una gran ayuda. Pero si hablamos de las drogas y si hablamos de esta forma del mind manifesting, de abrir la mente, ya teníamos a los hongos, teníamos a las hojas de coca, teníamos al peyote, teníamos todo esto en la naturaleza que nos ayudaba como seres humanos en evolución. Tenemos también las meditaciones, tenemos los sonidos, tenemos los mantras, hay respiraciones conscientes, hay culturas que se ponen a girar y a girar y a girar sobre sus pies, sobre su propio eje, horas y logran estados de meditación. Hay culturas en México, los tarahumaras, cuyas graduaciones, es decir, la muerte de la persona, es bailar y bailar y bailar desde que atardece hasta que amanece. Y es una forma también de tener esta manifestación de la mente. Hay formas de romper la realidad y de mejorar cómo entendemos las cosas. Y si estamos bien, hasta de enterarnos que estamos en túneles de realidad. Y voy a cerrar este capítulo platicándoles de una sensación que yo tuve que creo que es la manifestación de mi mente o la línea alucinógena que he tenido en mi vida. Iba a un lugar de masajes que me gustaba y me encantaba. Y un día decidí probar una cosa que se llama body wrap. Te acuestan, te dan un masaje, te ponen aceititos y eso, y de repente te envuelven como taquito, o sea, como un burrito más bien, te envuelven con una sensación térmica súper agradable, entonces no tienes ni frío ni calor, estás como así bien. Había como iluminación en la cabina, no me acuerdo ni qué color era, y yo me acuerdo que entré en un estado de meditación, concentración, lo que sea, que yo con los ojos cerrados, fíjense esto, a ver si lo puedo describir con cierta lógica. Yo acostada con los ojos cerrados, con los ojos cerrados vi, una como energía, como bola, como algo morado, de un morado impresionante, que salía como de debajo de mi pecho y arriba del ombligo, y que se elevaba, y que esa luz de repente empezó como a bañar todo el lugar y como envolverme, pero, a ver, no me elevé, no floté, nada, pero esa sensación que me dice la gente que estaba ahí, porque luego les platiqué, que es una meditación impresionante, y eso me pasó a mí. Y me pasó sin estupefacientes, sin drogas, sin haber tomado nada. Seguro ese día sí tomé café en la mañana. Pero esto es lo que nos hacen las drogas. Esto es lo que las meditaciones, la apertura de la mente, el hacer algo diferente, el todo pasa. Nada hay bueno ni malo. El abuso de cualquier cosa es malo, eso estamos todos de acuerdo. Pero ligera de equipaje también se trata de eso, de entender las cosas desde otros túneles de realidad. Y si somos de verdad conscientes y logramos graduarnos en este mundo tiempo-espacio, quizá comprendamos que podemos estar fuera de esos túneles de realidad. Les recuerdo mis redes sociales. Gracias, Patreons, que están escuchando esto segunditos después de haber acabado el otro capítulo. Y si ustedes no son Patreon, siempre, siempre pueden suscribirse. En Instagram como liger-de-equipaje y en Facebook como ligera de equipaje.
no me queda más que agregar. Ahora sí que creo que fue un capítulo bien redondito. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.